Mi hijo me echó por ser una boca más, así que compré su edificio y tripliqué la renta. Hola familia, bienvenidos de nuevo. Por favor, suscríbete y cuéntanos desde dónde estás viendo la historia en la sección de comentarios. Las palabras me impactaron como un portazo en una casa silenciosa. Eres una boca más, mamá. No podemos seguir así. Daniel lo dijo en la mesa del pequeño apartamento en Cedar Ridge, Texas. El aire olía a pollo asado al horno y galletas de supermercado. El televisor de la sala transmitía un partido de béisbol a baja potencia. Un ventilador de techo hacía clic al girar, constante e indiferente. Margaret estaba sentada en el borde de su silla con una servilleta doblada en el regazo. Había cocinado el pollo, había untado las galletas con mantequilla, había limpiado la encimera hasta dejarla reluciente. Pero nada de eso importaba ahora. Miró fijamente el rostro de su hijo. Conocía ese rostro tan bien. Era el mismo rostro que besó cuando se raspó la rodilla, el mismo rostro por el que rezó cuando estuvo enfermo. Esta noche parecía nuevo, tenso, frío. Melissa, su nuera, no apartaba la vista del plato. Había puesto un vaso de té dulce justo delante y hacía girar la pajita entre los dedos. Allí, Noah, de 8 años, encorvado sobre sus macarrones, observaba cómo el queso tiraba como una goma elástica. No levantó la vista. No hacía falta. Sintió la tormenta. La voz de Margaret salió suave. «Daniel, ¿qué acabas de decir?» Daniel no levantó la voz. Eso casi lo empeoró. Hablaba como si leyera una factura. «Ya no podemos pagar esto. Las facturas de la compra, los servicios. Es demasiado tenerte aquí. Tú...» La palabra tú colgaba en la habitación como un mal olor. «Yo cocino», dijo. «Yo limpio. Yo llevo a Noah a la escuela». «No se trata de lo que haces», dijo. «Es el costo. Nos estamos ahogando». El casero volvió a subir el alquiler. «Eres una boca más». La frase resonó. Boca más. No madre. No la mujer que agotó sus ahorros para sus libros de la universidad. No la mujer que trabajaba de noche en la cafetería del hospital y de mañana en un motel para que él pudiera usar zapatillas limpias. Una boca más. Melissa levantó la vista, rápida y bruscamente. «Daniel, quizá deberíamos». «No», dijo, y su tenedor golpeó el plato. «Llevamos semanas hablando de esto». La mano de Margaret tocó el borde de la mesa. La tranquilizó. «¿Cuándo quieres que me vaya?» Silencio. El público del béisbol en la tele aplaudió un jonrón que nadie en la cocina vio. Daniel no pudo sostenerle la mirada. Miró por encima de su hombro. «Pronto, una semana, quizá 2». El tenedor de Noah tintineó. Susurró. «Abuela, no pasa nada, cariño», dijo Margaret, intentando sonreír. La sonrisa se le rompió a medias. Melissa se aclaró la garganta como si tuviera algo atorado. «Agradecemos todo lo que has hecho, Margaret. De verdad, estamos en un aprieto. No es personal, pero lo fue». Estaba justo en medio de la mesa, con el pollo, las galletas y el té dulce. Era lo más personal que le habían dicho en años. Margaret dobló la servilleta con firmeza. «Déjame limpiar la cena, nos encargamos nosotros», dijo Daniel rápidamente. «Demasiado rápido, deberías descansar, descansar». La palabra le pareció ridícula. Se levantó, raspando las baldosas con la silla, y de todos modos llevó su plato al fregadero. El agua salía caliente. Frotó la sartén hasta que el metal resonó. Su reflejo en la ventana de la cocina parecía más viejo que esa mañana. Vio las canas en sus sienes y las arrugas alrededor de su boca. Vio a una mujer que había dado y dado. Entonces le dijeron que no había espacio para ella. Terminó de lavar los platos. Lavó la encimera. Guardó las sobras en un recipiente etiquetado porque eso la hacía sentir como si todavía perteneciera. Luego fue a la habitación de invitados que había sido suya durante 13 meses. Tenía una cama individual, una pequeña cómoda y una foto enmarcada de Daniel en la graduación. Se sentó en el borde de la cama y presionó con 2 dedos la foto tras el cristal. «Estabas tan orgulloso», le susurró al buen chico sonriente de toga y birrete. «Y yo también». La casa quedó en silencio. Melissa puso la lavadora. Daniel sacó la basura. Noah se cepilló los dientes y echó un vistazo a la habitación con los ojos llenos de preguntas que los niños grandes no pueden hacer. «Ven aquí, cariño», dijo Margaret.
Corrió a sus brazos y se quedó allí, pequeño y cálido. Papá está enfadado contigo. Papá está preocupado, dijo. Preocupación de adulto. A veces los adultos dicen cosas que no deberían cuando tienen miedo. ¿Te vas? Esta noche no. Le besó el pelo. Pero cuando lo haga, seguiré cerca. Lo prometo. Lo prometo. A Noah le tembló la barbilla. Asintió como un valiente soldado y se apartó. ¿Puedo usar tu edredón cuando te vayas? ¿El de las estrellas? Forzó una sonrisa. ¡Es tuyo! Después de que Noah se acostara, empacó despacio. No todo, solo lo suficiente para demostrarse a sí misma que podía ir si era necesario. Una semana, 2, él le había dicho que podría aprovechar ese tiempo. Podría encontrar una habitación, podría recordar cómo estar sola. Ya había estado sola antes. Antes de que naciera Daniel, antes de casarse con Henry y aprender lo que significaba estar en pareja, antes de que Henry enfermara y la vida se convirtiera en citas, pastillas y oraciones sin respuesta. Cuando terminó de doblar una pila de camisetas, se detuvo y escuchó. Daniel y Melissa hablaban en la sala en voz baja, un sonido que se filtraba por debajo de la puerta como humo. «Estará bien», dijo Melissa. «Ya la oíste. No tiene nada ahorrado», dijo Daniel. «Las facturas médicas de papá la dejaron sin blanca. Puede conseguir una habitación. Hay casas baratas cerca de Pine Street. No son seguras», dijo, con la frustración quebrando su voz. «Odio esto, pero ¿qué otra opción tenemos? El casero nos subirá el sueldo el mes que viene. Estamos a un sueldo de la deuda. No podemos seguir alimentando a otra persona. No lo digas así», dijo Melissa. «Ya me siento bastante mal. Entonces no me hagas la mala». Margaret cerró los ojos. Lo había criado para ser fuerte. No lo había criado para ser así. Pero el miedo hace que las decisiones extrañas parezcan razonables. No rogaría. No acusaría. Ella no le echaría en cara todos los sacrificios porque el amor no es una lista de recibos. Se puso el suéter y se llevó la pequeña maleta por el pasillo. Daniel levantó la vista del sofá. Su rostro se suavizó al ver la maleta. «No te vas ahora», dijo, poniéndose de pie. «Me voy a quedar con una amiga unos días», dijo ella. No era cierto, pero era más amable que decirle que no podía dormir bajo un techo que la acababa de rechazar. «Volveré por el resto». Melissa también se levantó, entrelazando los dedos. «¿Necesitas que te lleve?» No. No confiaba en su voz para nada más. Noah entró en el pasillo en pijama, frotándose los ojos. «Abuela, te veo pronto, pipí dulce», dijo, agachándose a su altura. «Eres el chico más valiente que conozco». La abrazó de nuevo. Casi la destrozó. Llegó a la puerta con la dignidad intacta y se adentró en la cálida noche texana. Cantaban los grillos. Un aire acondicionado vibraba cerca. Las farolas teñían la acera de un color limonada aguada. Caminó hasta la parada del autobús con las ruedas de su maleta resonando contra las grietas del hormigón. Se sentó en el banco metálico y esperó. El autobús llegó tarde, como siempre. Viajó en silencio, observando los barrios pasar como en una presentación de diapositivas. Casas con banderas, casas con césped descuidado, casas con las luces del porche encendidas para los adolescentes que se escabullían a casa después del toque de queda. Pensó en los años en que ella y Henry eran dueños de una casita con porche acristalado. Pensó en perderla por las facturas del hospital, un golpe a la vez. Pensó en empezar de cero a los 62 años con un cuerpo que aún le dolía de levantar pacientes en la cafetería y cambiar sábanas en el motel. Encontró un pequeño motel de larga estancia cerca de la carretera, con un letrero parpadeante y un guardia nocturno que no hacía preguntas. La habitación olía a lejía y cigarrillos viejos. La alfombra estaba desgastada. La colcha tenía un estampado demasiado elaborado. Cerró la puerta con llave y se sentó en el borde de la cama con las manos en el regazo. Lloró entonces, lágrimas silenciosas y constantes que dejaron un rastro limpio y le permitieron respirar. Se permitió sentir la humillación, la conmoción y el dolor profundo y persistente. Dejó que la invadiera porque sabía que no podía quedarse. Tenía trabajo que hacer.
Cuando finalmente se recostó, el techo sobre ella estaba manchado con la forma de Texas. O tal vez solo lo veía porque su vida también estaba en ese estado. Grande, con los bordes toscos y llena de caminos que llegaban más lejos de lo que nadie esperaba. Pensó en Daniel de bebé, con mejillas suaves y ojos hambrientos. Pensó en Melissa antes de que la preocupación le endureciera la voz. Pensó en las pequeñas manos de Noah aferradas a esa colcha. No podía llevarlos consigo a este nuevo lugar, no como antes, pero sí podía hacerlo sola. La mañana trajo el sol a través de las finas cortinas y el sonido del tráfico. Margaret se duchó, se recogió el pelo y se puso el mismo suéter suave. Llamó a la cafetería del hospital y preguntó si necesitaban ayuda para el fin de semana. La necesitaban. Anotó los horarios en una libreta pequeña, los rodeó con un círculo. Llamó al gerente del motel para preguntarle sobre las tarifas semanales y si había descuento para personas mayores. Sí, lo había. No era mucho, pero algo era algo. Salió con una taza de café del motel y observó a la gente pasar. Hombres con botas de trabajo, mujeres con cochecitos, adolescentes con mochilas, un hombre de traje con una bolsa de papel que contenía un sándwich de desayuno. El mundo seguía adelante. Eso era un consuelo. Si el mundo podía seguir adelante, ella también. Alrededor del mediodía, caminó por Pine Street, donde Melissa le había dicho que las habitaciones eran baratas. Quería comprobarlo por sí misma. Quería ver qué consideraba su nuera suficiente. Pasó junto a una iglesia con escaparate, una tienda de pornografía, una pequeña inmobiliaria con un cartel descolorido de una pareja sonriente y una gran pancarta de vendido en la casa. Se detuvo en la ventana de la oficina. Las persianas estaban entreabiertas y vio a una mujer sentada en un escritorio hojeando papeles. En la esquina de la ventana, un cartel torcido decía: «Oportunidad de inversión. Pregunte adentro». Margaret casi siguió caminando. La curiosidad le tiró de la manga y le dijo: «Anda, solo mira». Entró. El aire olía a limpiador de limón. Una campanilla sobre la puerta tintineó. La recepcionista levantó la vista y sonrió con la brillantez de una vendedora. «Buenas tardes. ¿En qué puedo ayudarle?» «Solo miraba», dijo Margaret, sin saber por qué había entrado. «Vi el cartel». «Tenemos algunas casas encantadoras para reformar», dijo la mujer, levantándose y cogiendo una carpeta. «Y un par de edificios pequeños, que generan ingresos, si sabe qué hacer con ellos». «¿Generan ingresos?» La frase sonó a un idioma extranjero para Margaret. Pensó en las tarifas de las habitaciones y en las listas de la compra. Pensó en cómo la voz de Daniel se había apagado al decir «boca extra». Pensó en otro tipo de rechazo rotundo, una despedida rotunda. La mujer extendió fotos sobre el escritorio. «Este es un apartamento de 4 unidades en Ashland. Estructura sólida. Necesita arreglos estéticos. Buen vecindario. Los dueños están motivados. Acabamos de tener un aumento de alquiler en esa zona, así que la rentabilidad es buena». Ashland. Margaret conocía Ashland. Había acompañado a Noah por esa calle a comprar helado. Tomó la foto. Observó el ladrillo, los balconcitos, el terreno esquinero con un gran roble, la forma del tejado. Algo en su pecho se encogió y luego se relajó. «No voy a comprar nada», dijo Margaret, dejando la foto. «Hoy no». Su voz se mantuvo serena. «Pero gracias. Tome el folleto», dijo la mujer, deslizando una hoja sobre el escritorio. «Los mercados cambian rápido». Margaret lo tomó. Lo metió en su bolso. Cuando volvió a salir al sol, el día parecía un poco diferente. Ni mejor ni peor, solo diferente. Como un tablero de ajedrez tras un movimiento repentino. Piezas en nuevas posiciones. Posibilidades surgiendo donde antes solo había presión. Caminó de vuelta al motel, contando las grietas de la acera, oyendo mentalmente las ruedas de su maleta de la noche anterior. Pasó a un chico que iba en bicicleta demasiado rápido y se rió cuando casi se cae. Pasó a una mujer que regañaba a un perro ladrador y le sonrió al perro que la ignoró. La vida seguía siendo vida. Esa noche llamó a Daniel. Contestó al segundo timbre. «Mamá», dijo con voz cautelosa. «Estoy bien», dijo ella. «Estoy en un motel. Tengo turno este fin de semana. Pasaré la semana que viene por el resto de mis cosas». «De acuerdo», dijo. Alivio y culpa se mezclaban en un sonido que conocía demasiado bien.
Mamá, lo siento, no quise decirlo así. Lo sé, dijo. No dejó que las patas se convirtieran en una herida. Bésame a Noah de mi parte, lo haré. Colgaron. Volvió a mirar el techo, a la mancha tejana que no era realmente tejana. Se imaginó el edificio de ladrillos en Ashland y no sabía por qué seguía rondándole la mente. Si aún no te has suscrito, me encantaría que te unieras a nuestra comunidad pulsando el botón de suscripción. A través de nuestras historias, construimos esperanza y damos un futuro a niños y mujeres maltratados en todo el mundo. Motívanos suscribiéndote, pulsando el botón de suscripción y activando la campanita de notificaciones. Además, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves y qué te pareció esta historia. Margaret se despertó antes del amanecer. Las cortinas del motel brillaban de un naranja pálido al entrar la luz del día. Se sentó en la cama con las manos envolviendo un vaso de papel con café aguado y repitió las palabras de Daniel. Boca extra. La frase se le pegó como polvo indeleble. No eran solo las palabras, era la facilidad con la que las decía, como si las hubiera ensayado, como si su mente ya la hubiera trasladado de madre a carga, de carne y hueso a matemáticas en una factura. Intentó rezar, pero las palabras se le atascaron en la garganta. En cambio, se susurró a sí misma, «Has pasado por cosas peores, lo superarás». Se vistió con su ropa de trabajo, pantalones azul marino y una camisa blanca que había planchado en el motel con la pequeña tabla chirriante que le proporcionaron. Volvió a colocarse su credencial. Servicios de alimentación Margaret. Había usado esa credencial durante 12 años en la cafetería del hospital. No pagaba mucho, pero la mantenía activa, la mantenía útil. En la parada del autobús, sintió que el calor texano ya subía, aunque solo eran las 7:07 a.m. El hormigón relucía. Una mujer con uniforme médico la saludó con la cabeza. Un hombre con una gorra salpicada de pintura bebía de un vaso de poliestireno. Todos estaban cansados. Cada uno llevaba su propia carga, pero al menos nadie la miraba como si fuera una carga extra. Cuando llegó al trabajo, el olor a tocino y desinfectante inundó la cafetería. Los mostradores de acero inoxidable relucían. Se puso el delantal y se puso a ritmo, revolviendo huevos, limpiando derrames, repartiendo bandejas por el mostrador. La gente pedía papas hash brown, tostadas, más café. Nadie le pidió que se fuera. Alrededor del mediodía, salió a descansar. Encontró un lugar con sombra cerca del muelle de carga y desenvolvió un sándwich. Su compañera de trabajo, Clara Ara, encendió un cigarrillo a su lado. «Te ves cansada», dijo Clara Ara, echando el humo de lado. «¿No dormiste mucho? ¿Sigues viviendo con tu hijo?» Margaret tragó saliva con dificultad. No se lo había dicho a nadie. «Ya no». Clara Ara la miró con los ojos entrecerrados. «Espero que haya sido idea tuya». Margaret soltó una risita que no era risa. «No exactamente». Clara Ara negó con la cabeza. Los niños de hoy en día olvidan quién los alimentó, quién los vistió. La segunda vida es dura. Desechan a la gente como si fuera basura. La hija de mi prima le hizo lo mismo. La echó cuando las cuentas se apretaron. El sándwich de Margaret pesaba en su regazo. «Eso es cierto». Clara Ara tiró a Ash al suelo. «Bueno, eres más duro de lo que pareces. Caerás de pie». «Duro». Margaret le dio vueltas a la palabra. Quizás lo era. Pero duro no pagaba alquiler. Duro no borraba el dolor de no ser querido en casa de su propio hijo. Esa noche, de vuelta en el motel, Margaret abrió su pequeño cuaderno. Anotó sus gastos en una página y su sueldo en otra. Los números no cuadraban. Necesitaría más horas, tal vez un segundo trabajo. Le dolían las manos de solo pensarlo, pero la supervivencia no preguntaba si estabas cansada. Recordó el folleto de la inmobiliaria que llevaba en el bolso. Lo sacó y lo alisó. Una foto del edificio en Ashland la miró fijamente. 4 unidades, paredes de ladrillo, balcones. El folleto usaba palabras como excelente rentabilidad y ubicación privilegiada. Casi se rió. Era el tipo de sueño que pertenecía a gente con fondos fiduciarios, no a empleados de cafetería. Aún así, no podía dejar de mirarlo. Pensó en el roble de la foto. Pensó en los niños jugando bajo él. Pensó en la cara de Noah si viera su nombre en un cartel que decía «Propietario». Su teléfono vibró. Un mensaje de Daniel. «Noah preguntó por ti. ¿Te extraña?»
¿Puedes llamar mañana? A Margaret se le hizo un nudo en la garganta. Respondió, claro, dale un beso de buenas noches de mi parte. Luego dejó el teléfono y juntó las palmas de las manos. Había perdido su casa, pero no había perdido la batalla. 2 días después, caminó de nuevo hacia Pine Street. La curiosidad la llevó de vuelta a la inmobiliaria. La misma mujer la recibió con esa sonrisa refinada. De vuelta, dijo. Es buena señal, solo estoy mirando, se apresuró a decir Margaret. No tengo el dinero que la gente necesita para esto. Te sorprenderías, respondió la mujer, deslizando otra foto. A veces la oportunidad te encuentra antes de estar listo. Margaret no respondió. Guardó la foto debajo de la pila y se dio la vuelta para irse. Estaba a medio camino de la puerta cuando la mujer la llamó. Mamá, hay una sesión informativa mañana por la noche. Solo una presentación. Sin compromiso. Café gratis. Deberías venir. Margaret negó con la cabeza. No encajaría allí. Nunca se sabe, dijo la mujer. A veces las personas adecuadas son las que creen que no pertenecen. Margaret regresó al motel con la invitación en la mente. Quería descartarla. Quería reírse de sí misma por siquiera haberla considerado. Pero una voz interior le susurró. Ve, ya verás. Esa noche llamó a Daniel. Puso a Noah en el altavoz. Abuela. La voz de Noah era alegre. ¿Sabes qué? Hoy marqué un gol en el fútbol. Qué bien, cariño, dijo ella con el corazón henchido. Estoy orgullosa de ti. ¿Volverás pronto? Le picaban los ojos. Todavía no, cariño, pero nos vemos pronto. Guarda esa colcha para mí. Yo lo haré. Daniel volvió al teléfono. Su voz era rígida. Mamá, te traeremos algunas de tus cosas este fin de semana. Melissa estaba haciendo una caja. Gracias, dijo, aunque lo que quería decir era, quédate con tu caja. Te crié mejor que esto. Después de colgar, Margaret se quedó en silencio. Supo entonces que no podía seguir viviendo así. El motel era temporal. Sus ahorros eran escasos. Si no encontraba otra salida, se escabulliría y desaparecería. Y desaparecer no era una opción. No para ella. No después de todo. La noche siguiente, asistió a la sesión informativa. Se celebró en la trastienda de un banco, en una sala con sillas plegables y una pantalla de proyección. Un hombre de traje habló sobre ingresos pasivos y crecimiento del capital. Margaret entendió la mitad, pero una frase le quedó clara. Los bienes raíces se basan en el control. Eres dueño del terreno. La gente lo pisa. Se quedó muy quieta. Control. Había perdido el control cuando Daniel le dijo que se fuera. Había perdido el control cuando las facturas del hospital de Henry se tragaron su casa. Quería recuperar el control. Al terminar la sesión, no firmó nada. No habló con nadie. Salió a la noche. Pero la idea se le había quedado grabada en la mente. Quizás, solo quizás, el mundo le quedaba una carta más por jugar. De vuelta en el motel, extendió el folleto sobre la colcha y lo estudió de nuevo. 4 unidades. El alquiler de la calle Ashland subía en la zona. Pensó en Daniel y Melissa quejándose de los aumentos de su casero. Pensó en la ironía. Pensó en la posibilidad. Sonó su teléfono, un número desconocido. Dudó antes de contestar. «Señora Parker», preguntó una voz masculina. «Sí, soy Thomas Grant. Soy abogado y llevo la herencia de su difunto hermano». Margaret se quedó paralizada. Su hermano Edward había fallecido hacía casi 3 años. Habían sido muy unidos, pero la vida y la distancia los separaron en los últimos años. Ella creía que todos sus asuntos estaban resueltos hacía mucho tiempo. «Lamento molestarla», continuó el hombre. «Pero tras algunas complicaciones con la sucesión, por fin todo está en orden. Usted es el único heredero. Hay una suma disponible para usted. Tendré que encargarme del papeleo». Margaret agarró el teléfono con tanta fuerza que se le encogieron los nudillos. «¿Una suma? ¿Qué clase de suma?» «Lo suficiente para que estés cómoda», dijo el hombre con cautela. «Más que cómoda, de hecho». Se quedó sin aliento. Dejó el teléfono sobre la cama después de terminar la llamada y se quedó mirando el folleto que aún estaba extendido ante ella. La foto del edificio en Ashland parecía mirarla, esperando. Se quedó allí sentada un buen rato. La lámpara del motel proyectaba un resplandor amarillo en la habitación. La herida que su hijo había abierto aún sangraba dentro de ella, pero ahora algo más se agitaba bajo ella, no solo dolor, no solo pena,
Algo más fuerte. Había aparecido una puerta y, por primera vez en meses, Margaret sintió la llave en la mano. Margaret estaba sentada en el despacho del abogado con las manos cuidadosamente cruzadas sobre el regazo. Las persianas estaban abiertas y el sol texano se derramaba sobre el escritorio, iluminando montones de documentos legales. ¿Me está diciendo?, dijo lentamente, que mi hermano me dejó suficiente dinero para comprar una propiedad. El abogado Thomas Grant asintió. Era un hombre tranquilo con gafas que se le resbalaban por la nariz. Correcto. Después de impuestos y tasas, es suyo. Únicamente suyo. No es una fortuna que compre yates y mansiones, pero es más que suficiente para cambiarte la vida. Las manos de Margaret temblaban en su regazo. Cambiar mi vida, repitió como si estuviera probando el peso de la frase. Su mente regresó al rostro de Daniel, al tono monótono de su voz, a las palabras que le habían marcado el pecho. Boca extra. La había apartado como quien limpia migas de una mesa, y ahora la vida le había dado un arma que ni siquiera sabía que podía sostener. ¿Qué quieres hacer con ella?, preguntó Grant con dulzura. Margaret se enderezó. Quiero comprar. 2 semanas después, estaba en la calle Ashland, mirando el edificio de ladrillo de 4 unidades del folleto. El roble de la entrada extendía sus ramas como si protegiera el lugar. Las bicicletas de los niños se apoyaban en la barandilla. Una mujer llevaba la compra al interior. Un hombre paseaba a su perro por la esquina. No era glamuroso, pero era estable, real. La agente inmobiliaria la recibió con las llaves en la mano. Los vendedores aceptaron su oferta, dijo con una sonrisa. Felicidades, señora Parker. Ya es oficialmente propietaria. Margaret sostenía las llaves en la palma de la mano. Las sentía más pesadas de lo que esperaba. Se susurró a sí misma. Ni una boca más. Ya no. Firmó el último papel de ese día. Cuando su pluma dejó la página, su vida se partió en 2. La vida de antes y la de después. No sabía, todavía no, que la ironía le había preparado su truco más cruel. Una semana después, el administrador de la propiedad la llamó. La señora Parker, solo para avisarte, los nuevos inquilinos de la unidad 2 se mudaron el mes pasado. Una pareja joven, esposo, esposa, niño pequeño, una familia agradable. Son buenos para el alquiler, pero bueno, ya verás. Margaret casi deja caer el teléfono. Un esposo, una esposa y un niño pequeño. Algo se revolvió en su pecho. ¿Cómo se llaman?, preguntó, aunque ya lo sabía. Daniel Parker, con las rodillas a punto de aflojarse. Se sentó en la cama del motel, tapándose la boca con una mano. No era posible. De todos los edificios de Cedar Ridge, su hijo le había alquilado sin saberlo. Se rió, pero el sonido le salió extraño. Mitad incredulidad, mitad algo más agudo. El destino había dispuesto el tablero de ajedrez y le había dado la reina. Durante 3 días, pensó en qué hacer. Rezó al respecto, paseó por el motel, se quedó mirando la mancha del techo con forma de Texas. Una parte de ella quería marchar a la unidad 2, golpear la puerta y gritar: «No soy una boca más, soy la dueña del suelo bajo tus pies». Pero otra parte, la parte templada por años de reprimir su orgullo, le decía que esperara. El momento era crucial. Las lecciones se agudizaron con paciencia. Ella eligió la paciencia. El primer aviso se envió una semana después, una carta formal, escrita a máquina y profesional, dirigida a todos los inquilinos. Les informamos que, a partir del próximo mes, aumentarán los precios de alquiler de todas las unidades. Debido al aumento de los costos de mantenimiento y los impuestos prediales, el ajuste es necesario. Tenga en cuenta que el nuevo alquiler será 3 veces superior al actual. Firmado, Administración. Margaret le entregó la carta al administrador de la propiedad. Él arqueó una ceja. «Es un precio muy alto. Es justo», dijo Margaret con firmeza. «Pueden pagarlo o irse». Cuando Daniel abrió el aviso en la mesa de la cocina, palideció. Melissa se lo arrebató de las manos y lo leyó 2 veces. «¿Triplicado?», gritó. «¿Triplicado? Esto tiene que ser un error». Daniel se frotó la frente. «No podemos pagar esto. No con mi sueldo. No con la reducción de horas». A Melissa le ardían los ojos. «Entonces nos mudamos de nuevo». «No puedo con esto, Daniel. No puedo vivir así».
Noah se sentó a la mesa, coloreando en silencio. Levantó la vista con los ojos muy abiertos. ¿Nos mudamos de nuevo, papá?, preguntó Daniel forzando una sonrisa que no sentía. Nadie, todavía no. Pero esa noche, después de que Noah se durmiera, Daniel se sentó en el borde de la cama con la cabeza entre las manos. No puedo creerlo, murmuró. ¿Quién sube el alquiler así? La voz de Melissa era cortante. Algún casero avaricioso probablemente ni siquiera vivió aquí. Probablemente no le importe si terminamos en la calle. Daniel no dijo nada. Recordó la palabra extra. Por primera vez, se preguntó si se había equivocado. A la mañana siguiente, Daniel llamó al número del aviso. Esperaba a algún clerk, a algún gerente sin rostro. En cambio, una voz que conocía demasiado bien respondió. «Hola, soy Margaret Parker». Se hizo el silencio. «Mamá», se quebró la voz de Daniel. «Sí», dijo Margaret con calma. «El edificio es mío». Otro silencio, esta vez más largo. La mente de Daniel se afanaba por encajar las piezas. ¿Eres el dueño?» «Sí». Su tono era firme, casi amable. «El suelo bajo tus pies me pertenece». Melissa le quitó el teléfono. «Esto es una locura, Margaret. ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu propia familia?» La respuesta de Margaret fue lenta, deliberada, familiar. La familia no echa a su madre a la calle por ser una boca más. A Melissa se le cortó la respiración. No tenía respuesta. Le devolvió el teléfono a Daniel. «Mamá, por favor», dijo Daniel, con la voz repentinamente infantil, como cuando le había rogado que no lo dejara en su primer día de clases. «No puedes subir tanto el tono. Lo perderemos todo». Margaret cerró los ojos. Por un instante, imaginó al niño que una vez fue. El niño con las rodillas raspadas y los ojos brillantes que se había aferrado a su mano en el parque. Pero entonces recordó al hombre en la mesa, frío y firme, diciéndole que era demasiado para alimentar. «Te di un techo cuando eras pequeña», dijo. «Te di comida cuando no tenía nada para mí, y me pagaste con crueldad. Ahora entenderás lo que se siente estar a merced de alguien más». «Mamá». La línea se cortó. Había colgado. Esa noche Margaret estaba sentada junto a la ventana de su motel, viendo los faros pasar por el estacionamiento. Tenía el corazón apesadumbrado, pero no débil. Por primera vez desde que las palabras de Daniel la destrozaron, no se sentía impotente. Sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Se susurró a sí misma: «No soy una boca más, soy quien tiene las llaves». La lección había comenzado. Estén atentos a la segunda parte.